días, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en sus casas. Realmente me siento halagado por el hecho de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y aprovechar no solamente de que los miembros de la iglesia puedan escucharlo, quizás alguien que no es de la iglesia también puede escuchar este mensaje. Lo importante es que no nos olvidemos que el propósito de todos nosotros como cristianos es compartir el Evangelio de salvación para todos aquellos que quieran recibirlo. Vamos a seguir tocando el Salmo 91, pero los últimos versículos del 14 al 16. Pero antes de ir más allá vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, vamos a su presencia el día de hoy para agradecerle su misericordia, para agradecerle su cuidado, para agradecer el hecho de que usted es nuestro Padre y sabe de qué cosas tenemos necesidad. Nuevamente queremos poner delante de usted a nuestro país, a sus autoridades, a su iglesia, a cada uno de los chilenos, para que usted, Señor, obre en sus vidas, pensando principalmente en la parte espiritual y también, Señor, en lo físico. Sabemos que usted es el médico de médicos. Sabemos que usted tiene el poder para cambiar las cosas. Nos encomendamos a usted y le decimos que estamos en sus manos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Salmo 91, versículo 14 al 16. Dice así: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, y lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Realmente es un hermoso salmo que nos habla acerca de cómo Dios cuida de los suyos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 dice: Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En realidad Dios no puede entregar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. El Señor Jesucristo dijo que Él, Dios, sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que nosotros las pidamos. Pero Dios no nos va a abrir las bendiciones del cielo si no estamos dispuestos a obedecer. Por eso aquí dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Por eso el Salmo 91 parte diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también voy a hacer esto y esto otro. Viene a mí en este momento un par de versículos del libro de Josué, capítulo 24, donde se lee lo siguiente. Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es algo que uno tiene que decidir. Es algo que tú tienes que decidir si vas a servir, si vas a seguir, si vas a obedecer a Dios o no. Pero si lo obedeces, Dios tiene muchas cosas que darte. De ahí el título, el beneficio de amar a Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Partamos con esa parte. Yo también lo libraré. La primicia de un corazón rendido es la salvación. Es la libertad de la culpa. No solamente la libertad de la culpa, sino también del poder del pecado. La ley cumplida queda en la palabra amarás. David
puso su corazón en Dios y Dios lo liberó. Fíjese por favor en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Ustedes todos conocen la historia de David y Goliat. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, se lee lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David se entregó en las manos de Dios y vemos cómo Dios lo libertó de Goliat, su enemigo. Y no solamente de Goliat, sino de todo el pueblo que estaba siendo enemigo de Israel. Así Dios también quiere liberarte a ti del pecado. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios ha liberado de la esclavitud del pecado a los que han creído en Cristo. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces somos libres cuando ponemos nuestro amor en Dios, libres de la esclavitud, libres para decidir. Antes de que uno acepte a Cristo como Señor y Salvador, no tiene la libertad de decidir. Siempre el enemigo está poniendo sus ideas en nuestra cabeza y no tenemos la capacidad para vencer a ese enemigo. Pablo pudo decir en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Podemos decidir libremente si hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de nuestro propio ego, de nuestra carne, de nosotros. Pero en Cristo tenemos la libertad de decidir. En Cristo tenemos la libertad frente a las angustias. Si depositamos nuestro amor en Dios, Él nos libra de las angustias. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis angustia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Libres también de la condenación. Romanos capítulo 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo quisiera también ir a Santiago capítulo 4, donde se lee lo siguiente. Santiago 4, versículos 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú te humillas delante del Señor, sin duda, Él te pone en alto. Y eso es lo que sigue. No solamente nos librará, sino que el Salmo 91 agrega, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará. Yo le responderé, estaré yo con Él en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Él te va a poner en alto. El que se humilla será ensalzado. Si nos humillamos delante del Señor, Él nos va a levantar. Porque después de la salvación, sin duda, viene la exaltación. Hermanos, amigos, que Dios nos salve, eso nos pone en una situación diferente. Por su amor nos sentamos en lugares celestiales. Somos sacados del lodo cenagoso, del hoyo de nuestra vida.
Pablo entendió esto. Si yo soy crucificado con Cristo, también con Él soy resucitado. Qué cosa más maravillosa. Saber que nuestra vida no termina en la tumba. Dice el Salmo 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Él, sin duda, exalta a aquel que pone su amor en Él. Dios extiende su mano a aquellos que le temen. Él rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y de misericordias, es lo que nos dice el Salmo 103:4. Y eso significa que debemos poner a Dios en primer lugar. Santiago habla de humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, versículo 10. Fíjense que en la Biblia no hay contradicciones. Esto de amar a Dios, poner a Dios en primer lugar, es algo que el Señor desea que hagamos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, no solamente dice la Biblia que Dios nos va a responder. Dios no solamente nos va a librar, sino que Dios nos va a responder. Y es una promesa realmente inspiradora. Dice que nosotros debemos presentar nuestras necesidades delante de Él. Poner aquello que nos preocupa, nuestras angustias. Entregar nuestras cargas a Él. Y sin duda, si tú has puesto tu amor en Dios, si tú amas al Señor, Él va a responder. Si el amor a Él es nuestro motivo, entonces no vamos a pedir mal. Dice la Biblia que nosotros debemos pedirle a Dios y Él va a responder, pero debemos pedir como corresponde. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No podemos pedir nosotros solamente en forma egoísta. Debemos pedir como Dios quiere que pidamos. El profeta decía en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es lo que dice Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, no solamente Dios nos va a librar, Él nos va a responder, Él nos va a glorificar, Él nos va a saciar. Dice el Salmo, lo saciaré de larga vida. Hermanos, eso significa un privilegio, un gozo. Eso significa estar dispuestos a servir eternamente a Dios. Nuestros días sobre la tierra son pocos. Dice que es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Sin embargo, si son vividos en su amor, serán tan largos como sea necesario para la honra de su nombre. Tan largos como para dejar una huella, tan largos como para servir correctamente a Dios. Él da, dice la Biblia, a los suyos vida eterna y quedarán satisfechos cuando despierten a su semejanza. El Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. En realidad, no hay mejor cosa que amar a Dios, poner nuestro amor en Él. Para finalizar, quisiera tomar un poco el versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Es eso. Significa todas las cosas. Incluye las cosas buenas y las cosas malas. Si tenemos tribulación, Él va a hacer que esto coopere para bien. Si tenemos angustia, esto va a cooperar para nuestro bien. Si tenemos persecución, esa persecución va a ser para nuestro bien. Si tenemos hambre, lo mismo. Si tenemos desnudez, incluso ello va a cooperar para nuestro bien. Si enfrentamos peligro o espada, que se refiere a la muerte, dice que todo va a ser para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios. La promesa no es para todo el mundo, volvemos a lo mismo. Esta promesa va dirigida solamente a aquellas personas que aman a Dios. ¿Eres tú una de esas personas? Aquellos que aman a Dios, sin duda, son llamados por Él. Solamente aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador pueden apropiarse de esta promesa y hallar consuelo. Incluye el bien físico y el bien espiritual. Un bien espiritual, vida eterna, que comienza en el momento en que la persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y también Él se preocupa de nuestro bienestar físico y temporal. Incluso, aunque vengan enfermedades. Pablo tenía una enfermedad por la cual 3 veces pidió al Señor. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Puede que tú estés enfermo, hermano, hermana. Ama al Señor. El Señor ha prometido que todo ayuda a bien. No sabemos de qué manera, pero todas las cosas contribuyen al bien. Dios es el que hace en ti que todas las cosas cooperen a bien. Por lo tanto, no necesitamos entender el cómo para que estas promesas se hagan realidad. ¿Cómo algo bueno va a salir de lo malo? Bueno, Él es Dios. Él es Dios. Él puede cambiar las cosas. Si Él dice que todo va a cooperar para bien, debemos creerlo, obedecerlo y confiar. Un desafío. No debemos entender que esta promesa es solo una recompensa si amamos a Dios, sino que Él quiere que lo amemos. De hecho, esto se puede entender con lo que escribió Juan en 1 de Juan 4:10, que el amor no se refleja en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso lo podríamos comparar con Mateo 19:29, que dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. A eso se refiere con poner nuestro amor en Dios. Lo tenemos que hacer porque Él nos amó primero y no para buscar las recompensas. Sin duda, hay un subproducto de este amor desinteresado que nosotros le damos a Dios. Y ese subproducto son todas las bendiciones que Dios tiene para los que le aman. El hombre ha sido llamado por Dios para venir a Jesús. El que viene a Jesús y le acepta como Señor y Salvador, tiene sus pecados lavados en la sangre de Jesús. Recibe una naturaleza nueva, capaz de amar a Dios. Amar a Dios es la característica distintiva del cristiano. Todo verdadero cristiano puede decir, ¿a quién tengo yo en los cielos
sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Estás amando a Dios como Él espera que lo hagas. Realmente te das cuenta que no hay nada en este mundo más valioso que tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tienes a Cristo, no debiera haber nada en esta tierra que pudiera captar tu atención, que pudiera captar tu deseo. Tu deseo debe ser para tu Señor. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Mientras oramos, tenemos cerrados nuestros ojos. Quizás tú estás escuchando por primera vez el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Jesucristo vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Y no solamente vino a este mundo con ese propósito, sino que murió en la cruz del Calvario, como dicen las Escrituras. Fue crucificado y fue sepultado. Pero ahí no terminó la historia. Él tenía el poder para morir y para volver a vivir. Por eso es que Él pudo resucitar de entre los muertos. El único que ha podido resucitar de esa manera. Resurrección que nos permite a nosotros también, si creemos en Cristo, esperar esa resurrección. El Evangelio es ese, que Cristo vino a buscarte, venció la muerte y resucitó para que tú también, si crees en Él, tengas vida eterna desde el momento en que le aceptas. La muerte no es el último aguijón, porque fue vencido. Y si tú crees en Cristo, un día vas a resucitar igual que Él. Tendrás un cuerpo igual que Él. Solamente si le aceptas como Señor y Salvador. De hacerlo. Si realmente te das cuenta que eres un pecador. Si realmente te das cuenta que si murieras ahora no tienes seguridad de ir al cielo, el Señor te da esa seguridad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y no hay otro camino para llegar al Padre. ¿No quisieras tú tener a Cristo? ¿No quisieras tú tener la vida eterna? Si de verdad tienes esa inquietud, si de verdad quieres aceptar a Cristo, pídele perdón por tus pecados. Señor, me doy cuenta que soy pecador. Esa es la oración. Orar es hablar con Dios. Señor, perdona mis pecados. Reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Yo lo acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Que el Señor te bendiga.